Bien, en el ejercicio 3 nos dice lo siguiente. En un cuadrilátero convexo ABCD, ¿no? Se cumple que la medida de B es 80, la medida de C 110. Nos piden hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices A y D. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos piden las bisectrices interiores, ¿no? Las bisectrices interiores. Vamos a ver acerca de, primero, dibujamos, ¿no? Es un cuadrilátero convexo. Ya, dibujo por acá un cuadrilátero, ¿no? Convexo quiere decir que vamos a dibujar más o menos ahí, ahí. Convexo, ¿qué quiere decir? Que ningún ángulo interno va a medir mayor que 180. ¿Bien? Entonces, ya cumple los requisitos, ¿sí? Vamos a colocar los ángulos. La medida del ángulo B es 80 y la medida del ángulo C es 110. Entonces, voy a colocar por acá, entonces, B y por acá C, en la parte superior. Y la medida de los ángulos. Este ángulo de B dice que mide 80 grados. ¿Sí? 80 grados. Ahí tenemos 80 grados. El ángulo C, el ángulo interno, mide 110 grados. Ahí está, 110 grados. Ahora sí, ¿qué nos dice? Hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices interiores. Entonces, voy a colocar por acá, obviamente, faltan los vértices A y vértice D, ¿no? Bien, entonces acá, ¿qué pasa? Tenemos el ángulo interno D y acá también el ángulo interno A, ¿sí? Esos dos ángulos, ¿sí? Si nosotros los dividimos por la mitad, es decir, al trazar acá una bisectriz, más o menos ahí. No olvidar que la mitad, estamos viendo la mitad del ángulo, ¿sí? La mitad del ángulo. Si el ángulo mide 100, por ejemplo, la mitad será 50, 50 y 50. Acá también tenemos otro, ¿no? Más o menos ahí será la mitad. No necesariamente, recordad, no necesariamente llega a los vértices, ¿sí? No necesariamente llega a los vértices. Bien, ya formé, entonces, las bisectrices, si este ángulo mide alfa, este ángulo también va a medir alfa. Si este ángulo mide beta, acá también va a medir beta, ¿no? Estos ángulos, recordar como es bisectriz, lo de verde, va a medir lo mismo. Bien, ahora sí, eso de ahí me ha generado un ángulo y lo voy a colocar de color negro. Ese ángulo que está acá, ese ángulo formado por las bisectrices, le voy a colocar el ángulo X. Un ángulo X y también este ángulo que está acá, el ángulo Y. ¿Sí? Pero en este caso voy a tener en cuenta solamente el ángulo X. ¿Sí? Este ángulo de acá. Bien. Ya. Entonces, tenemos un ángulo agudo y un obtuso. ¿No? Agudo y obtuso. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué podríamos utilizar? Primero, ¿no? Voy a colocar por acá. Primero, la suma de ángulos internos. ¿Sí? Suma de ángulos internos. Entonces, por acá la suma de ángulos, ¿no? Ángulos internos. Internos. Vamos. La suma sería 110 más 2 alfa más 2 beta más 80 grados.
Ahí está. Y eso va a ser igual a 360 grados, ¿no? De acá tenemos que 2 alfa más 2 beta va a ser igual a 180, perdón, 110 más 80 sería 290, ¿no? Entonces sería 360 grados, ¿no? Menos, ¿no? Menos 190 grados. 190 grados. Hace un momento dije 290, pero 190 grados. 190 grados, ¿no? ¿Cuánto sería? Entonces, quedaría 2 factorizando y quedaría alfa más beta es igual a, sería acá 0 menos 0, 0, 16 menos 9, 7, ¿sí? Y acá 2 menos 1, 1, 170 grados. Al pasar a dividir o dividiendo entre 2, quedaría que alfa más beta va a ser igual a 85 grados, ¿no? 85 grados. Ahí está. Entonces, acá tenemos el valor de alfa más beta. Sí, alfa más beta. ¿Ya? Alfa más beta. Alfa más beta me dice que es 85 grados. Pero me piden el ángulo, interior, ¿no? Perdón, el ángulo que forman las bisectrices, ¿no? Nos están pidiendo el ángulo X, en pocas palabras. Acá nos piden este X que está por acá, ¿no? Bien, entonces, para saber cómo voy a encontrar ese valor de X, voy a utilizar este triangulito que está acá, que estoy acá pintando, ¿sí? Ese triángulo, ese triángulo. Bien, ese triángulo, digo, la suma de ángulos internos en ese triángulo tiene que ser 180 grados. Entonces, en segundo punto, ¿sí? La suma de ángulo interno, pero de un triángulo, en ese caso de un triángulo, va a ser igual a 180 grados. Bien, acá obviamente es un cuadrilátero, por eso vale 360 grados. Pero vamos a ver sobre el ángulo interno de un triángulo, la suma de ángulos internos de un triángulo. Entonces sería X más alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Pero yo ya tengo alfa más beta, es 85, entonces X valdría 180 grados menos 85 grados, ¿no? ¿Cuánto más saldría X? X saldría 95 grados, ¿no? Ahí quedaría el problema, ¿no? Ahí quedaría el problema. Otra forma más fácil de hacerlo, obviamente, es utilizando el teorema de la bisectriz, ¿no? Un teorema, ¿no? Es un teorema, pero para cuando tenemos las bisectrices interiores de dos ángulos consecutivos. ¿Cómo es eso? X, por acá utilizando teorema, va a ser igual a la suma sería 110 de esos dos ángulos que yo ya los tengo, 110 más 80 grados, dividido sobre 2, ¿no? X entonces sería 190, ¿no? Dividido sobre 2, y esto de acá, 190 grados dividido entre 2, me quedaría 95, ¿sí? 95 grados. ¿Sale lo mismo? ¿No? Utilizando propiedad más fácil, pero bueno, ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Muy bien, cuídense, eso es todo, gracias.